Sí, profesor. Ya, bien. A ver, alumnos, quiero explicarles la tarjeta de descripción cuando se va al campo. Ya que no tenemos prácticas, viaje de práctica, vamos a ver qué es lo que se utiliza. Entonces, normalmente uno tiene que salir con una tarjeta de descripción, tanto para leer una calicata como para sacar las muestras de suelos. ¿Ya? Entonces, yo quisiera que presten atención a esta tarjeta. Se llama tarjeta de descripción del perfil de los suelos. Tarjeta de descripción cuando se sale al campo. ¿Ya? Se presten atención porque esto después se lo voy a pasar al correo del delegado y el delegado lo va a distribuir a ustedes. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esta es una tarjeta de varias páginas. Esta es la primera página. Esta es la segunda página donde están los horizontes. Y esta es la tercera página donde hay algunas observaciones. Y lo vamos a ver. Tercera. Y estas son las tarjetas de descripción. Ya vamos a ver esto. Es una clase de práctica. Ya. Entonces, estamos yendo al valle de viaje de prácticas con dirección a Canta. Vamos a pasar por Santa Rosa de Quibes. Salimos por la autopista Tupac Amaru. Llegamos a un sitio que se llama Chocas, Santa Rosa de Quibes, y luego Canta. Y a 5 minutos de Canta está Obrajillo, donde se almuerza. Trucha frita, chicharrones, pachamanca, todo ahí y barato, creo, me parece, al alcance de los estudiantes. Entonces, quiero que ustedes presten atención. En el viaje se hace 3 paradas. Donde se hace bastante análisis es en la primera parada, que es el sitio de Chocas, ¿sí? Entonces, todos, como se les ha repartido esto antes de viajar, supuestamente, antes de viajar, entonces se les dice a todos, en la primera parada caminamos hacia el río del ómnibus y les digo, ya saquen su tarjeta de descripción para que tomen nota. Y también cámara fotográfica. En fin. Entonces, en la primera página de la tarjeta de descripción se dice lo siguiente, el proyecto. Si estamos yendo hacia Canta, esto está en el Valle del Río Chillón. Entonces, el proyecto, vamos a denominarlo, nos está pagando el gobierno regional de Lima para que hagamos un estudio de suelos del Valle del Río Chillón. El proyecto se va a llamar Estudio de Suelos, Valle Río Chillón. ¿Me siguen? Ustedes ya van apuntando supuestamente en la tarjeta. Entonces, el proyecto es Estudio de Suelos en el Valle del Río Chillón. Ese es el proyecto. Serie de suelo. Entonces, supuestamente vamos a abrir una calicata en una de las chacritas que hay por ahí. ¿Cuánto de ancho? 1 metro de ancho, 2 metros de largo y 1,50 m de profundidad. Más o menos el calicatero se demora 1 hora y media en abrir una calicata de 1,20 m, 1,50 m de profundidad. Todo de forma virtual estamos. Entonces, encontramos y le bautizamos, tomamos nota a esta calicata, a la primera calicata, la bautizamos con la serie de suelos, Chillón. O sea, todos los suelos que se parezcan en adelante, todas las calicatas que hagamos en todo el trayecto del río Chillón, que probablemente sea durante 1 mes, supuestamente estamos hablando, yo para hacer el estudio de suelos de todo el río Chillón, desde el mar
hasta la cordillera, me demoraré de repente un mes. Este proyecto tiene financiamiento del gobierno regional de Lima. Le interesa saber qué tipo de suelos hay en el valle del río Chillón. Para esto debemos contar con imágenes de satélite o cartas de todo el valle del río Chillón. Saliendo de Lima a las 7 de la mañana, a las 8 estamos saliendo allá de la autopista Tupac Amaru. 8:15 estamos en un lugar que se llama Chocas. Chocas. Y ahí abrimos la Calicata y encontramos un perfil de suelo ahí con diferentes horizontes. A ese perfil de suelo le voy a poner la serie de suelos Chocas. Serie de suelos Chocas. ¿Qué cosa es la serie de suelos? Recuerdan en la última clase pasada, en el gran reino de los suelos vamos a hacer la taxonomía de suelos o el soil taxonomy y vamos a ir desde el gran reino de los suelos, ¿no? Que tiene 10 órdenes, 10 órdenes. A ver si a manera de repaso me dicen cuáles son esas órdenes. Primer orden, ¿alguien? Orden de suelos. Entisol. ¿Perdón? Entisol. ¿Cómo dijo? Más clarito, por favor, no le escucho bien. Entisol. Entisol dijo, ¿no? Sí. Ya, entonces esta serie Chocas es un suelo entisol, o sea, un suelo jovencito, ¿no? Que recién va a estar en proceso de formación a través del tiempo, van a pasar muchos años, pero se ha formado esta primera calicata en Chocas como consecuencia de las inundaciones del río Chillón. Entonces lo va a bautizar a esta serie de suelos con Chillón. Le puedo haber puesto cualquier otro nombre. Serie Chillón, serie Chocas, cualquiera. Serie Santa Rosa, lo que sea, pero en este caso tiene que ser. Y todos los suelos igualitos que encuentren en todo el valle, le bautizaré con el mismo nombre, le pondré serie de suelos. Ahora le vamos a poner qué serie, le hemos dicho, serie de suelos Chocas, creo, ¿no? Sí. Atentos, Chocas. Seguimos llenando la tarjeta. Fecha, hoy día, ¿qué fecha es? 11 de julio del 2020. Número de calicata 01. Taxonomía de suelos. ¿Me siguen? Están siguiendo, ¿no? Taxonomía de suelos. Entisol, a nivel de orden. Entisol. Hay otro sistema de clasificación que es la FAO, que sería Fluvisol. Es otro sistema diferente al... Si no, salimos siempre con la séptima aproximación. Pero si queremos llenar FAO, le ponemos Fluvisol, suelo depositado por el río. Capacidad de uso. Esa es la clase que vamos a hacer el día jueves, ya para terminar casi el curso. Capacidad de uso. ¿Qué quiere decir capacidad de uso mayor? Quiere decir, ¿para qué sirven los suelos? Toda la parte de física de suelo, química de suelo que hemos hecho, está las características del suelo, ¿no? La parte física del suelo, todas sus características, y la parte química de los suelos, ¿no? Pero hay otro sistema que se hizo en la época de reforma agraria por el general Velasco Alvarado, cuando se dio la ley de reforma agraria. Entonces se llama capacidad de uso de los suelos. Eso lo vamos a hacer el día jueves. Hay 5 categorías: tierras aptas para cultivos en limpio, tierras aptas para
cultivos permanentes, tierras aptas para pastos, tierras aptas para forestales y tierras de protección, que no sirve para ninguno. Entonces, ojalá que me estén siguiendo. Esa es capacidad de uso mayor. ¿Qué quiere decir capacidad de uso mayor? ¿Cuál es la vocación de uno de los suelos? ¿Para qué sirven los suelos? Así como ustedes tienen una vocación para ser ingenieros geógrafos, porque no van a servir como dentistas, no van a servir como veterinarios, ¿no? Lo que van a servir, pero muy bien, es para ser ingenieros geógrafos. Entonces, esa es su vocación. Igual los suelos, su vocación de uso es ¿para qué? Para agricultura, para ganadería, para forestales o ninguno. Tierras de protección. Eso, repito, lo vamos a hacer en la clase que viene. Eso se llama capacidad de uso. En este caso, los mejores suelos son los valles de la costa, y la capacidad de uso de un suelo del valle de la costa, hacer lo máximo, tierras aptas para cultivos en limpio. El jueves también vamos a ver qué significa cultivos en limpio. Aptitud para riego, no vamos a hacer estudios para riego. Ese es un estudio que sirve para saber qué posibilidades de ser regado tienen estos suelos. Zona de vida, han llevado su estudio de ecología. Lima, la salida de Lima, ¿en qué zona de vida está? ¿Saben? Según Holdridge, en el mapa ecológico del Perú, ¿qué zona de vida estará Lima? ¿O el Valle de Chillón? La parte baja. Zona de vida, desierto perárido. O desierto desecado, si es más seco que el perárido. Desierto desecado. Esa es la zona de vida. No hay que olvidar que estamos en uno de los desiertos más secos del mundo. Zona de vida, desierto desecado, ponen. ¿Qué localidad hemos parado para hacer la calicata número 1? ¿En qué localidad hemos parado? Chocas. Chocas. Después hay clima. Más o menos sabemos cuánto llueve, precipitación pluvial. En Lima, ¿cuántos milímetros de precipitación pluvial al año? De 20 a 25 milímetros de precipitación Pluvial. pluvial. Siempre. ¿En cuánto tiempo? En un año. Muy bien, en un año. ¿Qué temperatura promedio tendrá Lima? Promedio. Es decir, voy a promediar las más altas temperaturas que están en el mes de febrero, de repente. Voy a promediar con las más bajas, que será por esta época, ¿no? O 13, o en agosto, de repente las más bajas. Entonces, un promedio de temperatura, ¿cuánto será? 23, 24. Muy bien, 23, 24. Ya, ese es el promedio. Entonces, se pone esos dos datos siempre y cuando lo tengas, si no, cuando regreses en tu casa lo rellenas. Vegetación o cultivo, ¿qué cosa vamos a ver? En una chacra en Chocas, vamos a ver que están cultivando hortalizas. Cebolla, zanahoria, hortalizas. Muy bien manejadito está. Vamos a ver una foto dentro de un momento. Material madre. ¿Quién me dice qué material madre tendrá un suelo pegado al río Chillón? Aluvial. O sea, suelos arrastrados por el río, ¿no? A partir de ahí se forma aluvial, material madre. Litología. ¿Qué quiere decir litología? Piedra.
¿Qué litología? Pues recuerda lo que encontramos. De repente encontramos volcánicos, areniscas ahí de materiales aluviales. Muy bien. Tenemos entonces esta primera calicata al costado del río. Por lo tanto, en fisiografía, ¿qué será? ¿Cómo eran las unidades fisiográficas? Hemos quedado. ¿Qué es fisiografía? ¿Qué es fisiografía? Tenemos el río, ¿recuerdan? La terraza, más alejadito del río, al costado de la terraza estarán las lomadas, terrazas, lomadas, más alejado, colinas y, Montaña. ya, ¿qué es una montaña? A ver, diga con sus propias palabras, señorita, ¿qué es una montaña? Tienen alta pendiente. Ya. Señorita, no sé si está bien dicho alta pendiente, alta de altura, de altitud. Pendiente pronunciada. Ah, ahora sí, pronunciada, empinada, pendiente suave. Entonces, eso hay que poner ahí. ¿Con qué equipo mido la pendiente? Ustedes han llevado su curso de topografía. Se han llevado todos. ¿Qué equipo han utilizado? Un aparatito chiquito para medir la pendiente. Teodolita, estación. Teodolito, muy sofisticado. Uno más ligerito. ¿Cómo? Para medir la inclinación de la pendiente. ¿Qué aparatito han utilizado? Voy a averiguar con el profesora de topografía, me voy a quejar. Nivelación. No. Nivelación, el nivel, ¿no? Eso es para nivelar, pero para ver la pendiente también se puede utilizar para aplanar una pendiente. Nivel, pero si yo quiero mirar de acá hasta allá, ¿qué pendiente tengo en el campo? ¿Qué aparatito chiquito utilizo? Seguro que es útil, estoy seguro. Se llama clinómetro o eclímetro. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, fisiografía, ¿qué cosa era? Es el estudio de la forma de la Tierra. Tenemos el río, la terraza, la colina, perdón, Y las montañas. la terraza, las lomadas, las colinas y las montañas. Ya. Es fisiografía, forma de la Tierra. Y esta calicata de la serie Chocas, la número 1, ¿en qué fisiografía, en qué unidad fisiográfica lo habré hecho? Ladera. ¿Ladera? ¿Pegado al río? No hemos dicho que hay ladera, hemos dicho que hay terraza, lomadas, colinas y montañas. No hemos dicho ladera. Está en una terraza. Si está al costado del río, está en una terraza. ¿Está bien? Si está más alejado del río y hay un cerrito pequeñito, una ondulación pequeñita, será una lomada. Si está más cerca al cerro ya, más alejado al cerro, más cerca, será una colina. Y el cerro, un cerrazo grande que hay por Choca, por el Valle de Santa Eulalia, será una montaña. Entonces, ya está hecha la calicata, 1,20 m, 1 metro de ancho, 2 metros de largo, 1,20 m de profundidad, y ahí veo las raíces hasta qué profundidad estarán entrando las raíces, distribución de raíces hasta
unos 50 centímetros. Tengo que ver, pues, hasta dónde han entrado las raíces, ¿sí? Luego, el relieve es diferente al concepto de fisiografía. ¿Qué es relieve? Me voy a quejar al profesor de topografía. Relieve, ondulado, plano, inclinado, quebrado, en fin, es el relieve. Tengo que describir el sitio donde está la calicata. Esta es una descripción del sitio donde he hecho la calicata. Ya, vamos a suponer que acá sea una zona planita porque está cerca al cerro, entonces relieve plano. Drenaje, drenaje. Este suelo no está empantanado. Estamos entrando a la época de estiaje, por lo tanto ese suelo debe estar seco, no hay vestigios de agua empantanada, entonces ese drenaje será bueno, malo, imperfecto. Buen drenaje. ¿Perdón? De buen drenaje. Buen drenaje. Salinidad de ese suelo. ¿Lo sabré? En algunos casos de repente me pongo un poco de suelo en la lengua y si está salado, ligeramente salado así, pero mayormente esa información me la da el laboratorio para saber cuánto de sales está encontrando. Entonces, una vez que yo tenga la muestra del suelo, lo envío al laboratorio y ahí me darán exactamente cuánto de salinidad tiene ese horizonte. Por horizonte estoy sacando muestras, ¿ah? No por calicata. En la calicata pueden haber 3, 4, 5 horizontes. Tengo que sacar por cada horizonte una muestra. Escurrimiento superficial. ¿Qué cosa es escurrimiento superficial? Se llama también escurrimiento superficial o... Correntía. Bien, bien. Delegado, auméntele medio punto a ese señor. Ya, Ya, muy bien. ¿Cómo está la napa freática? ¿Qué cosa era napa freática? La profundidad en que se encuentra el agua subterránea. Si este suelo tiene buen drenaje, el relieve es plano, no hay napa freática. No hay napa freática, pues todo el perfil está seco. Me están siguiendo, ¿no? En la descripción del perfil. sí. Erosión. ¿Qué quiere decir erosión? ¿Alguien sabe? Erosión es el desgaste de los suelos. Cuando el suelo se desgasta, ya sea por el mal uso hecho por el hombre o por el viento, en fin, o por la lluvia misma, hay erosión, desgaste, pérdida del suelo. Bueno, como está planito, en sitio bajo, muy bonita la chacra, no hay erosión de suelo. Permeabilidad. ¿Qué es permeabilidad? Es la introducción del agua al interior del suelo. Permeabilidad buena, muy buena, en fin. Pedregosidad superficial. Quiere decir que en la superficie del sitio donde estamos haciendo la calicata hay bastante pedregosidad o no hay pedregosidad. Eso tenemos que apuntarlo ahí. Y si podemos, en la superficie habrá pues 10%, 20% de pedregosidad. Los suelos de la costa que están cerca a la cordillera van a tener mucha pedregosidad. Y los valles, la parte alta de los valles, por Santa Rosa de Quibes,
Un poco más arriba ya los suelos del valle mismo tienen mucha pedregosidad. Altitud. ¿Con qué aparato mío la altitud del sitio donde me encuentro? En la serie Chocas. Un GPS. ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese aparatito para medir la altitud? ¿Cómo expreso la altitud? Lima, la ciudad de Lima, después de subir los acantilados de la Costa Verde, está más o menos a 140 metros sobre el nivel del mar de altitud. Entonces, si nosotros estamos en Choca, pongámosle pues 250, 300 metros de altitud sobre el nivel del mar. Humedad, depende cómo estamos encontrando el suelo. Puede ser que esté seco, puede ser que esté húmedo. ¿Qué tal si recién le han hecho el primer riego después de la época de estiaje? ¿Cómo se llama el primer riego después de la época de estiaje? ¿Riego de? ¿No se acuerdan? Machaco. ¿Cómo? ¿Me pregunta? No, respondo, Machaco. Pero más, su tono parece que me estuviera preguntando. Machaco. Riego de Machaco. ¿Cuál es el propósito del riego de Machaco? Como está finalizando la época de estiaje, ese suelo está bien seco. Entonces, cuando quiero arar el suelo ya para hacer una nueva siembra de otro cultivo, ese suelo va a estar duro y me puede romper el arado, me puede romper el tractor, en fin. Entonces, tengo que ablandar un poco ese suelo. ¿Cómo lo ablando? Le pego un primer riego después de la época de estiaje. Ese riego se llama riego de Machaco. ¿Estamos de acuerdo? Después hay otras cositas que hay que llenar en esta tarjeta. Consultor, ¿qué ingeniero? El ingeniero, ahí está el ingeniero Miguel Remigio. Es un ingeniero que ha sido mi discípulo y ahorita es uno de los, bueno, trabaja ya en el Ministerio del Ambiente. Ingeniero Miguel Remigio Mangualú, piurano. Muy bueno en el campo. Caminando es una fiera. Y si esta calicata que estoy leyendo tiene 3 o 4 horizontes, entonces ahí anoto el número de muestra que estoy tomando por cada horizonte. Y notas adicionales, todo lo que yo quiero anotar, aparte de lo que he anotado. Ese suelo está reseco, se está resquebrajando, que ha sido inundado por el río Chillón hace poco, que en el último niño costero se lo ha llevado gran parte de la orilla de este valle, en fin, todo eso lo puedo. Me voy a la segunda página. Presten mucha atención. Agranden su figura, ya. Hay una columna, una serie de columnas de la que acá tengo que describir cómo está la calicata. La calicata. Entonces acá tengo una columna donde están los horizontes. Acá en el primer cuadrito debajo de la palabra horizonte, acá voy a estar, este va a ser un horizonte que no va a tener horizonte B, sino A y C nomás. Este A que está cerca a la superficie, y voy a ponerle acá A1 de repente, ¿cómo es? Ya les dije, pues quería preguntarles qué horizonte le voy a poner. Horizonte A1, que está cerca a la superficie y que debe ser ¿de qué color? Oscuro. Bien, bien. Luego va a venir el C1, porque este es un suelo de origen transportado por el río Chillón. Entonces, A1, C1, C2, C3. Y puedo seguir excavando, C4. Tengo que encontrarle diferencias. Profundidad de cada horizonte. El A1,
de 0 a 20 o 25 centímetros. Ahí anoto. Centímetros. Acá, como dice, las unidades son centímetros. Acá es 0 a 30 a 1. El color. En seco, en húmedo. Mejor en húmedo. Voy a apuntar el color del suelo, de ese horizonte, en húmedo. Pero, profesor, está seco, lo he encontrado seco. Ya, pues, le echo un poquito de agua que el delegado debe llevar en un botellón. Agua de caño es suficiente. Profesor, se ha olvidado el delegado. Ah, ya, muerto el delegado. Y para humedecer el suelo, un poquito de salivita. Salivita. Ya. Luego, textura del suelo. ¿Qué es textura? Señor García. ¿Está García? Sí. García. ¿Qué es textura de suelo? Señorita Rossi. Desaparecieron mis alumnos, se fueron ya. Profesor, es la ciencia que estudia el tamaño de las partículas del suelo. Muy bien. Nombre suyo. ¿Quién me contestó? Laura le contestó. Ah, ya, Laura. Ya, muy bien. Modificador textural. La siguiente columna. Me estoy yendo de izquierda a derecha, ¿no? ¿De qué horizonte? ¿En qué horizonte estoy? ¿Qué horizonte estoy? A1. Ya, A1. Modificador textural. De repente encuentro piedrecitas menudas que me quieren engañar. ¿Y qué cosa me puede engañar, piedrecitas menudas? ¿Cómo se llama? Esas piedrecitas menudas, para que sea suelo, tienen que tener ¿qué tamaño? Para ser considerado suelo. ¿Qué tamaño? ¿Están verdes para el examen, ah? Ahora 2 milímetros. Más pequeños que 2 milímetros. Bien. ¿Qué estructura le pongo a la 1? Generalmente, si hay bastantes raíces, eso me va a ocasionar un tipo de estructura, como es a las raíces de materia orgánica. Granular. ¿Perdón? Granular. Granular, bien, muy bien. Luego agarro otro, un terrón o Agregado. agregado, que es un conjunto de partículas, y saco su consistencia de ese horizonte, en seco, en húmedo o en mojado, ahí dice. Mayormente en húmedo, pero no tal como lo estamos encontrando. Si lo encontramos seco, entonces en la columna seco y lo ponemos muy duro, compacto. pH, eso lo puedo determinar en el campo. El pH. pH, si es ácido, alcalino, ligeramente ácido, ligeramente alcalino, neutro. Es el pH, ¿no? ¿Dónde lo determino eso? Yo no puedo Laboratorio. determinar. ¿Ah? Un laboratorio. Laboratorio, porque no lo puedo determinar eso en el campo. Podré tener cierta intuición, la experiencia me puede enseñar. Carbonato de calcio. Carbonato, dice la siguiente pregunta.
Entonces, antes de salir al campo, yo organizo la salida al campo con el delegado. Y al delegado le encargo que lleve en un gotero un líquido que está compuesto por 1/3 de ácido muriático, el que utilizamos en la casa, por 2/3 de agua, en un gotero. O sea, la proporción es 1/3 de ácido muriático por 2/3 de agua. Agua de caño nomás. En ese goterito. Bien cerradito, envuelto en una bolsita de plástico, porque si no se lo come la mochila, el ácido. ¿Ya? ¿Y qué hago con ese goterito? Agarro un terrón o, hemos dicho, Agregado. un terrón o, Agregado. un terrón o agregado, agarro, pongo en la palma de mi mano y le echo unas cuantas gotitas de carbonato, del ácido. Pero que no me caiga en la mano, pues, porque me hace hueco, sino en el terrón o agregado. Una gotita. Si es al sonido, no, me lo pongo en el oído, no suena nada. Ya, no tiene carbonatos. Pero de repente me lo pongo al oído y suena un poquito, suena. Entonces, parece que hubiera carbonato. Parece. Entonces le pongo trazas. ¿Trazas qué quiere decir? De determinado elemento químico, que hay un poquitito de algo. Pero de repente no. Pero si me suena regularcito y me hace un poquito de espumita, le pongo carbonatos, una cruz. Más grande, 2 cruces. Pero si efervece bastante, la palma de la mano, eso hemos visto en fotos, ¿no? Si efervece bastante, bueno, hay 3 cruces. Pero eso también me lo va a confirmar, ¿en dónde? En el laboratorio. Límite. Al final dice límite. El horizonte, el primero, el que hemos leído ahorita, es el A1, ¿no? El que está abajo va a ser C1, que está más abajo C2, C3, esto es un suelo de origen transportado. Bien, límite. El límite quiere decir cómo es la transición del A1 al C1. En esa rayita, ¿cómo es el límite? Entonces ahí puedo poner gradual, quiere decir un límite no muy clarito, más o menos en forma gradual. GR, gradual. Luego, si está bien claro ese límite, del A1 al C1, claro. Muy claro. Otro más todavía, abrupto, o sea, sumamente claro. Ya, tengo que anotarlo acá. Y así tengo que hacer con todos los horizontes. Por eso es que la lectura de una calicata más o menos dura 1 hora, hora y cuarto, así más o menos. Entonces, tenemos que hacer acá 4 horizontes. Si salieran al campo, tenemos que hacer 4 horizontes. Luego estoy en la página 3 de la tarjeta. Y ahí, en esta cosita que está a la izquierda, que dice perfil del suelo, ahí tengo que dibujar el perfil del suelo. Para acordarme, cuando regrese al gabinete para hacer mi informe, tengo que acordarme. Entonces ahí dibujo arribita una vegetación ahí. Luego, más o menos a los 30 centímetros acá, lo divido, hago ahí, pongo A1, C1, C2, así de acuerdo, en centímetros cada horizonte. Y luego relleno también los resultados del laboratorio, que más o menos en 15 días me alcanzan los resultados del laboratorio. Y ahí pongo cuánto me ha botado el laboratorio de materia orgánica, qué porcentaje. Luego, qué porcentaje de saturación de bases, o sea, cuánto de bases, si es que el suelo es alcalino, mayormente.
¿cuánto de porcentaje de carbonatos? Porque de repente este suelo es neutro y eso me lo tiene que definir el laboratorio, porque en el campo un pH neutro no lo voy a reconocer. Antes salíamos al campo con un pequeño laboratorio de bolsillo. Teníamos 2 o 3 reactivos y ahí con esa ayuda más o menos hacíamos. Conductividad eléctrica quiere decir también el laboratorio, conductividad eléctrica, ¿cuánto de sales tengo? Eso se medida en conductividad eléctrica. Muy bien. Eso sería todo. Entonces, ¿cuánto es? Esta es la página 1 de la tarjeta de descripción, página 2 y página 3. En realidad van a ser 4, pero ya el 4 pues me lo guardo para que... Ya, entonces estoy en el horizonte A1 de la serie Chocas, la calicata número 1. Entonces, yo voy a repartir también esto al delegado. Son las tarjetas para las muestras de suelos. Por ejemplo, en cada tarjetita tendré que llenar los siguientes datos. De ese horizonte donde estoy sacando la muestra, más o menos de 1 kilo de suelo, para enviarlo al laboratorio. En el laboratorio, ¿cuánto me cobrarán por cada muestra? Alrededor de 80, 85 soles, no sé. De repente ha subido, no sé. Y acá pongo los siguientes datos. Proyecto, ¿qué proyecto era? El proyecto Chillón, creo que era, ¿no? Río Chillón. Ya, Río Chillón, proyecto. Fecha, 20 del 20. Lugar, Chocas. ¿Está bien? Calicata número 1. 1. Horizonte, ¿qué horizonte? A1. A1. Profundidad de la 1 de 0 a 25 este centímetros. ¿cuánto? 25 centímetros. Ya, muy poquito, de repente dele 10 más 15, de 0 a 15. De la 1, ¿eh? No del 0, la 1. Ya, y listo, agarro eso, pero este dato va a estar en la tarjeta. Y acá les estoy alcanzando varias tarjetas por cada muestra, para cada muestra, por cada horizonte. Entonces, ¿qué hago? Agarro una bolsa de plástico que el delegado debe llevar también al campo, esa bolsita de plástico, y la pongo ahí pongo el kilo de suelo que estoy, de la horizonte A1, comienzo con el pico o con el cuchillo de monte a sacar, que no se mezcle con el suelo de otros horizontes. Tiene que ser puro, bien sacado del horizonte A1. Y saco y lleno la bolsa de plástico más o menos 1 kilo. Más o menos 1 kilo. En una bolsa de plástico. Luego esa bolsa de plástico la meto dentro de otra bolsa de plástico. O sea, por cada muestra voy a tener 2 muestras de X. Y esta tarjeta que acabo de hacer, que corresponde al horizonte A1, la meto entre las 2 bolsas de plástico. Como son transparentes, se va a ver clarito. Y listo. Le hago su nudo a la bolsa, su nudo y listo. Ya el ingeniero se va a almorzar, si es que hay almuerzo. Si no, salto largo nomás hasta las 3, 4 de la tarde. A veces el ingeniero no tiene derecho a almorzar. Pero como es joven, deportista, todo eso, regresa pues a la ciudad, al sitio de almorzar a las 5 de la tarde y le dice a la señora, ¿ya le preparó? ¿Qué cosa me preparó? A la mamá, a la tía, a la empleada, en fin.
Y listo. Esa sería las muestras. Muy bien, hasta acá hemos hecho, muchachos, esta parte acá. A ver si, no sé si tengo fotos, creo, de lo que acabamos de hacer. Ajá, acá hay algunas fotos. Hemos parado en... ¿Por qué no quiere cargar? Ya. ¿Ven la foto? Un exalumno ya, pues, este muchacho ya hace rato que ha terminado la carrera. Su compañera está observando y han sacado un terrón del horizonte A1. Están haciendo una masita para sacar la textura del suelo, al tacto, ¿no? Entonces, todo, ahí está la señorita con su tarjeta de descripción, donde va a anotar todo lo que su compañero le esté dictando. El profesor está supervisando con una tablita que pone nota de cómo está describiendo el suelo. Acá la compañera tiene una cámara fotográfica. Cada paso que da su compañero le toma fotos para el informe de prácticas del viaje. Ahí está desmenuzando el terrón o agregado. Se hace una masita para sacar la textura de suelos al tacto. En el laboratorio, ¿qué sistema se empleará para sacar la textura del suelo? ¿Qué sistema? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda? Juan Carlos, ¿están viendo las fotos? Sí, pero Ya. ¿Qué sistema para sacar la textura del suelo con más exactitud? Lo hago en laboratorio. Se llama en una probeta donde hago una centrífuga. Luego por gravedad caerán las partículas más gruesas, que serán las de arena, luego la de limo y al final, si es que caen, algunas están en suspensión, la de arcilla. Y entonces eso me dará el porcentaje de arena, de limo, de arcilla que hay en ese horizonte. La chica de polo azul está lista ya tomando nota lo que le dice. Y también con su cámara. Ahí está el resto de compañeros, están tomando nota, cada uno tiene que haber llevado la tarjeta de descripción. ¿Está bien? Ahí le están echando, ahí está, ven que está efervesciendo, con un gotero le está echando al terrón que está en manos del delegado, le está echando unas gotas de carbonato de ácido muriático al tercio y está efervesciendo. ¿Ven? Lo que está efervesciendo quiere decir que este suelo tiene carbonato. ¿Cuántas cruces le pongo ahí? Unas 2 cruces. Y tomo nota en mi tarjeta de descripción, la parte de carbonato. ¿Está bien? Ahí está más grande, todavía está efervesciendo ya. Ahí le puedo poner 2 o 3. Esto en chocas, entonces los suelos tienen bastante carbonato. Quiere decir que el pH será, si tiene carbonato ese suelo, ¿qué pH será? Alcalino. Pregunto. Alcalino. Alcalino, bien. Quiere decir que será un suelo de muy buena fertilidad natural. Ahí está, ¿ve? Otra vez la foto. Estas son fotos que han tomado los mismos alumnos y me las han pasado y yo las pongo acá.
las guardo. Entonces, de ese horizonte A1, saco una muestra en una bolsa de plástico que ha llevado el delegado también, más o menos 1 kilo de suelo. Y luego esa bolsa de plástico, el kilo de suelo, lo pongo en otra bolsa. Y en el medio de las dos bolsas pongo la tarjetita esa de descripción del horizonte, de cada horizonte. El proyecto, la fecha, ¿qué más? Dice el lugar, el número de calicata, qué horizonte es y la profundidad de ese horizonte. Si es el C1, tiene que ser de 30 centímetros a 50 o a 60. Desde donde termina el anterior horizonte a la... No se olviden la fecha, el lugar y el número de horizonte. ¿Qué horizontes y el número de calicata? Porque esto se mete en unos costales y se lleva así, se envía al laboratorio. Y según cómo se llene esta muestra de suelo, no se van a confundir. Cuidado con confundirse una muestra con otra muestra. Se le enjuicia al laboratorio. O el laboratorio va a decir, no, así me han alcanzado. ¿Está claro esto? Sí. Sí, profe. Sí. Any questions? Ahí están viendo la altura del cerro. Kilómetro, a ver si si una avalancha los va a sepultar. Están tomando las precauciones también. Ya, hasta aquí hemos llegado. Esto está cerca a Ticlio. Este es un valle glaciar en forma de U. Ahí está. Acá abajo hay unos cuadraditos en Ticlio. Abajo ven unos cuadraditos en esa zona verde oscura. Esos son suelos de un istosol. ¿Qué cosa es istosol? De una zona de mal drenaje ahí. Por eso está medio húmedo. Y ahí esos cuadraditos, la gente ha sacado unas champitas de esos cuadraditos. Este es un istosol. Isto. ¿Qué quiere decir isto? Isto. Tejido. Tejido. ¿Qué tejido? Tejido de lana, de alpaca. Orgánico. Ah, tejido orgánico. Muy bien, por eso se llama isto. Muy bien, bien. Listo. Eso utiliza, como es materia orgánica, es muy fácil para la combustión. La gente lo arranca, el horizonte A1, de repente lo arranca y se lo lleva a su casa para cocinar. Hace secar y con eso cocina en su fogoncito. Y sale bien rico el almuerzo. Solo un poco frío, se enfría rápido nomás. Acá estamos cerca ya a 5.000 metros, ¿eh? Ahí están los istosoles, señor. Bueno, muchachos, hasta acá llegamos. 12:30. El día lunes damos el examen. El próximo lunes, ¿qué día cae? 27. Ya, 27. Antes de fiestas patrias, ya. El jueves haremos un repaso de los temas que ustedes consideren, ¿ah? Si quieren hacer clase el jueves. Sí, pero para pasar la lista. Ah, la lista, sí.